Ah, hola a todos, el día de hoy continuando con el programa de SEA Medicina, vamos a hablar acerca de las fracturas de cadera. Mi nombre es Camilo Fernando Azul, soy residente del primer año de ortopedia y traumatología. Para empezar, vamos a empezar a hablar un poco acerca de la anatomía de la cadera, también conocida como la articulación coxofemoral, que sabemos que une la porción libre del miembro inferior con el hueso coxal del fémur. Es una articulación esferoide que tiene una notable movilidad, da los movimientos de flexión, extensión, abducción. Entre las cosas principales que tenemos que saber de la anatomía de la articulación es que se encuentra unida al hueso coxal a través de la cápsula articular, la misma que se encuentra reforzada por los ligamentos iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral principalmente. Una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta en cuanto a la anatomía de la cabeza del fémur es su irrigación. Como vemos acá, la irrigación principal va a venir de ramas de la arteria femoral profunda, las mismas que son la circunfleja medial y la circunfleja lateral. Las mismas que vemos acá, que forman un plexo arterial, que son las arterias retinaculares. Estas arterias retinaculares van a proceder a dar la mayor irrigación a la cabeza del fémur. También se encuentra la rama acetabular de la arteria obturatriz, la cual ingresa por el ligamento redondo a la punta de la cabeza, pero esta no tiene tanta importancia, ya que no da la vascularización en un porcentaje muy alto. Ya ingresando un poco a hablar de las fracturas de cadera per se, encontramos que son una carga importante para el sistema de salud, tanto en el mundo como en nuestro medio, ya que son un coste bastante importante. Tomando en cuenta la importancia de este tipo de fracturas, vamos a decir que 1 de cada 5 pacientes que sufren una fractura de cadera morirá al año de la fractura, principalmente en los primeros meses. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de estos pacientes son pacientes geriátricos, los cuales van a cursar con comorbilidades, o sea, es decir, pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas o pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, incluso pulmonares. El hecho de que un paciente se fracture la cadera, pese a que reciba el tratamiento quirúrgico adecuado, va a aumentar el riesgo de otras fracturas, porque ya tenemos que tomar en cuenta que la marcha, por ejemplo, está alterada, lo cual va a hacer que la marcha sea más inestable y tenga la tendencia a cursar con mayores caídas, teniendo riesgo de cursar con otras fracturas que principalmente en estos pacientes, según las estadísticas, son las de radiodistalidad del húmero proximal. A partir de los 40 años aumenta la incidencia, alcanzando un máximo entre 60 y 80 años. Como ya mencionábamos antes, generalmente pacientes que se consideran geriátricos. El predominio es mayor en pacientes de sexo femenino, ya que como también sabemos son las que tienen una desmineralización ósea más precoz y más extrema, ¿no? Y en cuanto a los pacientes jóvenes que cursan con este tipo de fracturas, generalmente se los atribuye a traumas de alta energía, es decir, que tomamos en cuenta accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas, entre otros. Ya mencionábamos más que todo al paciente que cursa con fragilidad. Un paciente que es frágil generalmente es un paciente anciano, que ya cursa con anomalías de la marcha y del equilibrio. Esto ya puede ser debido a que cursa con otras patologías como Alzheimer, patologías neurológicas, entre otros, ¿no? Como neuropatías, lo cual nos va a llevar a que tenga una debilidad muscular, y esto se hace un círculo vicioso, ya que nos va a llevar a la disminución de la actividad física y por ende nos va a llevar a una atrofia de los tejidos musculares e incluso del tejido graso. En cuanto al mecanismo de lesión, podemos mencionar 3 tipos. Uno que es el choque vertical, que puede ser una caída o un impacto sobre los pies o las rodillas.
donde por ejemplo vemos en este dibujo que la caída da una carga axial, es decir, que va por el eje del fémur, y por la misma configuración que ustedes ven acá en el fémur proximal, ya que es así angulado, va a hacer que haya un movimiento de cizallamiento, haciendo que pueda cursar con una fractura de cuello femoral. Podemos también tener un mecanismo de un choque lateral, es decir, un choque directo hacia la zona trocantérica, la cual igual nos condiciona que pueda tener una fractura. Y el último mecanismo es una rotación y torsión del miembro inferior. Esto también lo atribuimos a la configuración del fémur, ya que la cabeza se encuentra articulada con el acetábulo, es decir, se encuentra ahí fija, por decirlo así, y la rotación va a hacer que esto gire y pueda hacerse una fractura por torsión. Entonces, tomamos en cuenta que un paciente geriátrico sufre una caída. Generalmente tomamos en cuenta la orientación de la caída, como ya mencionábamos, los mecanismos de lesión que pueden impactar en la cadera. Tenemos que tomar en cuenta que nuestras respuestas protectoras, es decir, los reflejos al caer, el hecho de que la marcha sea más inestable, van a condicionar a que tengamos más riesgo de caídas, sumando que los amortiguadores locales, como ya mencionábamos, el tejido graso, el tejido muscular que está alrededor de la articulación, se encuentran más atrofiados, es decir, son insuficientes para absorber toda la energía que va a dar la caída. Sumando a esto la resistencia ósea que se encuentra disminuida. Como ya mencionaba anteriormente, los pacientes generalmente ya presentan una osteoporosis marcada, nos van a llevar directamente a que el paciente curse con una fractura de cadera. Es decir, toda esta cascada que vemos acá va a ser condicionante para que el paciente se encuentre en riesgo de sufrir una fractura de cadera. ¿Cuál es el principal problema de estos pacientes? Que al cursar con una lesión de este tipo, desarrollan un encamamiento prolongado. Es decir, que van a estar prácticamente postrados en cama mucho tiempo si es que no realizamos el tratamiento quirúrgico adecuado precozmente, lo que nos va a llevar al desarrollo de úlceras por presión, nos va a llevar al desarrollo de una neumonía, que esta va a ser por una hipoactividad del paciente que puede complicarse sistémicamente con una sepsis y llevarnos a su fallecimiento. Y cursamos también con un riesgo de trombosis venosa profunda, que nos puede llevar incluso al desarrollo de un tromboembolismo pulmonar, añadiendo el riesgo que cualquier fractura tiene de cursar con un tromboembolismo, ¿no? Entonces, estas son las complicaciones que tenemos por este tipo de fracturas en caso de que no se traten precozmente. Al examen físico nosotros vamos a ver en el paciente que llega con la historia clínica, ya que con un mecanismo de lesión que ya habíamos mencionado, vamos a encontrar al examen físico la rotación externa de la extremidad afectada. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico, vemos que prácticamente todo el pie está contra la cama, ¿no? Todo el borde lateral del pie se encuentra prácticamente apoyado en la cama. Una rotación externa bastante evidente. Dependiendo del tipo de lesión, vamos a encontrar también un acortamiento importante en la extremidad lesionada, como vemos acá comparativamente. Podemos cursar con equimosis en la región trocantérica. Pero con la medicina no todo es absoluto. En algunas fracturas de cuello, por ejemplo, que están impactadas, puede mantenerse la longitud, ¿no? El paciente nos va a referir un dolor de gran intensidad, que se va a acompañar principalmente con una limitación funcional que va a hacer que el paciente no pueda caminar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Tras realizar el examen físico adecuado, vamos a solicitar los exámenes complementarios, que en este caso es
relativamente sencillo. Pedimos una radiografía anteroposterior de pelvis que nos va a orientar a ver el tipo de lesión de la cadera afectada y nos va a ayudar incluso para ver el lado contralateral y así ver de forma comparativa la lesión. Como vemos en esta placa AP de cadera, vemos una lesión a nivel de la base del cuello que tiene también un compromiso del trocánter menor, que como ustedes ven se encuentra acortada en comparación al otro lado, porque miren, acá está el trocánter menor del lado sano y el trocánter de fracturado está mucho más ascendido. También nos es útil solicitar una radiografía axial de cadera para ver el patrón fracturario que tiene esta, cómo está en la proyección axial, ver cómo está el trocánter, la alineación del cuello, la alineación con la diáfisis. Y esto nos va a servir también mucho para decidir el tratamiento que se va a realizar. En cuanto a la clasificación, este gráfico nos va a ayudar a ver la articulación de la cadera en un corte coronal. Lo que me gustaría que vean es lo que ya mencionaba en un inicio, que se encuentra prácticamente unida con la cápsula, que es esta parte de acá. Entonces, para la clasificación anatómica de las fracturas de cadera, en primera instancia tomamos en cuenta la inserción de la cápsula, ya que las fracturas que sean mediales a su inserción se van a considerar intracapsulares y las que estén laterales a la inserción de la cápsula se van a considerar las fracturas extracapsulares. Entonces, continuando con la clasificación anatómica de las fracturas de la cadera, vamos a encontrar que las de la parte de la cabeza son las menos comunes, pero sí ocurren. Vamos a denominar las fracturas intraarticulares o de la cabeza. Posteriormente vamos a cursar con las fracturas que ya van a comprometer el cuello, que principalmente pueden ser las subcapitales, que están por debajo de la cabeza, las transcervicales, que son a través del cuello, y las basicervicales, que van a ser justo en la base del cuello femoral. Hasta acá podríamos considerar todas estas fracturas intracapsulares. Y por fuera de estas, vamos a tener a las fracturas extracapsulares, en las cuales principalmente estarán las transtrocantéricas, que van a llegar a comprometer todo el macizo trocantérico, es decir, el trocánter mayor hacia el trocánter menor y toda la parte que compromete. Por debajo del trocánter menor y de la misma forma fractura extracapsular, vamos a encontrar las fracturas subtrocantéricas. Hablando un poco acerca de las fracturas intracapsulares. Principalmente nos vamos a enfocar en las fracturas de cuello, que tienen una vascularización precaria. Tienen un alto riesgo de la lesión de los vasos, porque como les mencionaba en un inicio, tienen su irrigación a través de las arterias circunflejas que van a entrar a través de la cápsula hacia el cuello para nutrir la cabeza. Entonces, cuando existe una fractura de cuello femoral, hay también disrupción de estos vasos. Entonces, al haber esta disrupción, los vasos se rompen y por ende se corta la irrigación de la cabeza. Fuera de ello, al haber un sangrado intracapsular, se forma un hematoma que está prácticamente llenando una cavidad cerrada, la misma que no es expandible. En este caso hay una compresión de los vasos que aún quedan sanos, lo cual nos va a llevar a que en un determinado tiempo se produzca una necrosis isquémica de la cabeza del fémur, que esta es prácticamente irreversible.
Y considerando esta vascularización precaria, también nos conduce a que haya una ausencia de la consolidación. Entre las clasificaciones para las fracturas de cuello, podemos mencionar la clasificación de Pauwels, que toma angulaciones con la horizontal. En el tipo 1 van a ser angulaciones que van a ser de 30 grados aproximadamente, en las cuales, como podemos ver, la carga, es decir, el peso del paciente va a ir hacia la cabeza del fémur, pero si ustedes notan la imagen, la fractura puede estar algo impactada, por lo cual la carga se va a distribuir hacia el cuello. Entonces podremos considerar que es una fractura estable. En cuanto al tipo 2, es una fractura de aproximadamente con una angulación de 50 hasta menos de 70 grados, que la carga, como ustedes pueden ver, igual se puede dar en la cabeza del fémur, pero esta se va a desplazar hacia medial por la misma angulación del trazo fracturario y va a hacer que la parte proximal del trocánter pueda ascender. Entonces es una fractura inestable. En cuanto al tipo 3, son lesiones que tienen un ángulo con la horizontal mayor a 70 grados, que son las más inestables. Es decir, que esto, cuando haya un peso o una carga por la cabeza del fémur, este se va a desplazar prácticamente vertical, haciendo que la parte trocantérica se desplace hacia arriba. Es decir, que esto es un movimiento de cizallamiento. Cizalla porque esta parte de acá se va hacia abajo y esta parte de acá se va hacia arriba. Entonces ese es el movimiento de cizallar. Y prácticamente es la fractura más inestable que existe. Otra clasificación bastante útil es la clasificación de Garden. La clasificación de Garden toma en cuenta las tipo 1, que son fracturas incompletas, no desplazadas, que es una fractura estable. Las tipo 2 son fracturas completas que pueden estar impactadas y por ende también se consideran estables. En cuanto al tipo 3, la fractura es completa, pero existe un desplazamiento parcial. Algunos autores indican que es menor del 50%, pero el hecho de que ya tenga este desplazamiento nos condiciona que esta sea una fractura inestable. Por última, las tipo 4, que son fracturas completas con un desplazamiento considerable, que es mayor al 50%, que por ende es una fractura bastante inestable. Tomando en cuenta este esquema, podemos basarnos en la clasificación de Garden para poder considerar el tratamiento que vamos a realizar al paciente. En cuanto a la clasificación de Garden 1 y 2, como decíamos, son fracturas estables, podemos considerar la osteosíntesis. Y en caso de ser un paciente joven, tenemos que considerar también un tratamiento quirúrgico de rescate, por decirlo así. Porque en un paciente joven no tenemos que considerar directamente poner una prótesis, ya que quizás en un futuro, por el mismo tipo de lesión que ha tenido, necesitemos cambiar el tratamiento y poner una prótesis. Pero tenemos que darle la oportunidad a ese fémur para que pueda recuperar mediante la realización de una osteosíntesis con tornillos canulados. Por otra parte, en un paciente anciano que tenga una fractura desplazada e inestable, consideramos directamente realizar la artroplastia de cadera, es decir, una prótesis de cadera.
Esto en pacientes que según algunos autores deberíamos considerarlos mayores de 60 años, que van a tener van a requerir tener una movilidad precoz más rápida. Entonces es por eso que vamos a tener que considerar poner la prótesis de cadera. Fuera de eso, el tiempo de vida que les queda a estos pacientes, pues va a ser el suficiente como para que la prótesis les pueda durar y no vamos a considerar que pueda realizarse un nuevo procedimiento posteriormente, ¿no? A menos que sea necesario. En cuanto a las fracturas extracapsulares, encontramos las fracturas transtrocantéricas, que son un hueso metafisiario vascularizado. El problema generalmente es mecánico, ya que en estos patrones son bastante inestables y según algunos autores refieren que el riesgo principal es la mala consolidación que pueden tener. Aquí vemos algunos patrones de fractura, desde el más sencillo, que se podría considerar estable, y los otros que son más inestables, que como ya ven comprometen el trocánter menor, hay mayor conminución y por ende son mucho más inestables. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas transtrocantéricas? Generalmente siempre vamos a considerar la osteosíntesis. El tratamiento preferido actualmente y desde hace mucho tiempo atrás ya es la osteosíntesis mediante la colocación de un sistema DHS, que significa un Dynamic Hip Screw o un tornillo deslizante de cadera, que como ustedes ven es un tornillo que va hacia la cabeza del fémur y el resto se fija con una placa y tornillos para fijar la fractura transtrocantérica. En cuanto a las fracturas subtrocantéricas, ya decíamos que son las que comprometen por debajo y a través del trocánter menor. El tratamiento de preferencia es la osteosíntesis. Para este tipo de fracturas tenemos varias opciones, entre las cuales está el clavo cefalomedular o clavo gamma, que como ustedes ven atraviesa la punta del trocánter hacia la diáfisis y se fija aproximadamente con tornillos hacia el cuello y tornillos distales para bloquear el clavo. Pero también tenemos opciones de placas, como la placa DSS, que vemos está, que es un tornillo que va hacia el cuello y tornillos que van hacia la diáfisis. Entonces, haciendo un pequeño resumen, encontramos que las fracturas intracapsulares, el principal problema es el biológico, como ya mencionaba anteriormente, la vascularización que puede llevarnos a una necrosis de la cabeza. En las extracapsulares el problema generalmente es mecánico, porque hay mucha tendencia de desplazamiento. Según su clasificación, usamos la clasificación de Garden en las intracapsulares para ver el desplazamiento y la estabilidad. Y en las fracturas extracapsulares podemos clasificarse en estables o inestables. El tratamiento en las fracturas intracapsulares en pacientes jóvenes debemos considerar siempre la osteosíntesis con tornillos y en pacientes en edad avanzada considerar la osteosíntesis en caso de que no sea desplazada y si esta es desplazada pues ya realizamos la artroplastía, es decir, la prótesis de cadera. En cuanto a las extracapsulares, la primera opción siempre va a ser la osteosíntesis. Como ya mencionamos muchas veces ya, las complicaciones de las intracapsulares, es decir, de las fracturas de cuello, va a ser la necrosis isquémica y la ausencia de consolidación. Y las fracturas extracapsulares generalmente pueden consolidar en una mala posición si es que no realizamos un tratamiento adecuado. En cuanto a posoperatorio, la carga y la deambulación son según los hallazgos radiológicos, es decir, que con los controles radiográficos que hagamos vamos a ver cuánto está consolidando la fractura para considerar que el paciente pueda empezar a pisar. Pero consideramos que uno de los principales objetivos de cualquier tratamiento quirúrgico de una fractura es la movilización precoz. Es decir, que si nosotros operamos a un paciente para que de una fractura de cadera, esta va a ser para que el paciente pueda movilizarse rápido y no esté condenado a estar en la cama, ¿no? Que por lo menos se lo pueda mover de la cama al sillón, del sillón a la cama
y tener un poco más de confianza para moverlo. La rehabilitación va a iniciar desde el postoperatorio inmediato. Revisando un poco de casos clínicos, pues un paciente de 50 años de edad que tras accidente de tráfico sufre dolor e impotencia funcional en miembro inferior derecho, no presenta ninguna deformidad, en el estudio radiográfico se aprecia una fractura de cuello femoral. Respecto a esta patología, indiqué la respuesta correcta. Ahí vemos la radiografía, donde podemos evidenciar que es un trazo a nivel de cuello femoral, justo a nivel subcapital. Y la respuesta correcta fue: el tratamiento debe ser la estabilización quirúrgica con tornillos canulados, ya que consideramos a un paciente de 50 años joven que aún va a realizar muchas actividades, aún tenemos que darle chance a esa cadera que pueda recuperar, y es lo que se ha hecho con esta paciente. Se ha hecho una osteosíntesis con 3 tornillos que tras un año de seguimiento hemos podido evidenciar que ha hecho una consolidación adecuada de la fractura con una remodelación ósea bastante buena, y como ustedes verán no se ha perdido la longitud del cuello del fémur, se ha mantenido la simetría entre ambos. Miren el nivel del trocánter menor, prácticamente está el mismo del lado contralateral, y prácticamente la paciente realiza sus actividades con toda normalidad. Otro caso clínico: un paciente de 82 años con Alzheimer moderado, cardiopatía isquémica, que está bajo un control médico, es traído a la urgencia tras caída, radiográficamente presenta una fractura transtrocantérica proximal de fémur. ¿Cuál sería, según ustedes, el tratamiento más adecuado? Entonces, esta es la radiografía de nuestro paciente, donde ustedes pueden observar que hay una fractura a nivel transtrocantérico. Se evidencia el acortamiento en comparación al otro lado. Ahí vemos otras proyecciones. Bueno, esta es una proyección AP, donde vemos ahí la configuración del trazo fracturario, que tiene un compromiso del trocánter menor, y una axial, que igual nos sirve para realizar la planificación preoperatoria. Entonces, ¿qué se ha realizado en este paciente? Prácticamente hemos considerado realizar la osteosíntesis, porque tenemos que considerar que es un paciente que ha cursado con una fractura transtrocantérica, es decir, que es una fractura extracapsular. Este es el tratamiento que se le ha realizado. Se ha puesto un sistema DHS, como les he explicado anteriormente, un tornillo que va hacia la cabeza de mayor diámetro y fijación con placa hacia la diáfisis. Son los controles postoperatorios inmediatos, donde vemos una fijación adecuada, tanto en la AP como en la axial. Y este es el paciente 4 meses después de la fractura, que ya podemos evidenciar datos de consolidación. Y afortunadamente este paciente, tras ser sometido a la cirugía, ha podido ser movilizado precozmente, ya se ha podido sentar, además que ha tolerado bastante bien el dolor, porque ya tenemos que recordar que la fractura está fija, entonces ya no le va a doler. Y ha ido con una evolución bastante favorable. La última pregunta para concluir la charla: ¿cuáles son las fracturas que tienen mayor riesgo de necrosis avascular? Las que tienen mayor riesgo de necrosis avascular son las intracapsulares, como ya mencionábamos, ¿no? Por la lesión que puede haber a nivel de los vasos que entran por el cuello para nutrir la cabeza.
Esa ha sido la charla acerca de las fracturas de cadera. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, espero que me la hagan llegar. Y les deseo éxitos en toda la preparación en la que están realizando. Muchas gracias.